Buenas noches, criaturas de la oscuridad. Pónganse cómodos, apaguen las luces. Y si son lo suficientemente valientes, dejen un comentario diciendo desde qué ciudad y país nos están escuchando y qué hora es en su rincón del mundo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias en la noche. Lo que van a escuchar a continuación son relatos de personas comunes que en un día como cualquier otro se toparon con lo inexplicable. Si disfrutan de estas historias que nos quitan el sueño, no olviden dejar su like y lo más importante, suscríbanse al canal. Estamos intentando llegar a nuestra primera meta de 1000 suscriptores y cada uno de ustedes nos ayuda a seguir trayendo más oscuridad. Ahora sí, empecemos. Historia 1. Vale, miren, no sé ni por dónde empezar. Llevo días sin dormir bien, con esto metido en la cabeza, y al final pensé que igual escribirlo por aquí, aunque sea un foro de gente que le gusta el terror, me ayuda a sacarlo un poco. No es una historia de fantasmas ni de monstruos, no sé qué es, pero es lo más jodidamente real y aterrador que me ha pasado en la vida. Me llamo Javier, soy limpiador de oficinas, llevo en esto 20 años, así que imagínense, he visto de todo. Oficinas hechas un desastre después de una fiesta, otras donde parece que viven duendes de lo impecables que están, secretos a voces, dramas de oficina, lo normal. Estoy acostumbrado a las rutinas, a los ruidos del edificio vacío por la noche, a la soledad. Me gusta mi trabajo. Es tranquilo, me deja pensar. O me dejaba. Antes de esto, trabajo en el edificio de la Torre Meridian, ese tan alto del centro. Mi turno es de noche, de 10 a 6 de la mañana. Me encargo de varias plantas. La cosa es que hace unas semanas me tocó cubrir una planta que no era la mía habitual, la 22. Un compañero estaba de baja y me tocaba a mí. Ya de por sí, la planta 22 es un poco rara. Es de esas plantas ejecutivas, con despachos enormes, todo muy sobrio, muy silencioso. Casi nunca hay nadie por la noche. Esa noche, mientras pasaba la aspiradora por uno de los pasillos más apartados, cerca de unos despachos de dirección, noté algo. Una puerta de mantenimiento, de esas metálicas, gris ratón, sin manija, solo con una cerradura de esas redondas, como de armario eléctrico. Pero lo raro es que estaba como medio escondida detrás de una de esas plantas grandes que usan para decorar, una ficus lirata enorme. La puerta no aparecía en los planos del edificio que nos dan a los de limpieza. Los conozco de memoria, cada cuarto de conserje, cada armario eléctrico, cada puerta. Y esa no estaba. Me dio curiosidad, la verdad. Era raro. Con la linterna del móvil la alumbré bien. Estaba sucia, llena de polvo, como si llevara años sin que nadie la tocara. La cerradura era vieja, oxidada. Decidí que, al día siguiente, pediría al de mantenimiento que la abriera, por ver qué era. Pero la curiosidad me pudo. Llevaba una de esas ganzúas que usamos a veces para abrir armarios viejos o taquillas atascadas, y le di. Forcé la cerradura. No me llevó mucho, la verdad. Estaba floja, como si nadie la hubiera cerrado con ganas en mucho, mucho tiempo. Se abrió con un chirrido metálico, ahogado, que me puso los pelos de punta en el silencio de la noche. Dentro, todo estaba oscuro. Puse la linterna. Era una habitación pequeña, minúscula, no más de 2 por 2 metros. Vacía, completamente vacía, la verdad. Parecía un trastero que nunca se usó. Y en el centro, apoyado, en el suelo, con el cable desconectado por alguna razón, había un monitor viejo de tubo, de esos antiguos con la pantalla abombada, de color beige amarillento. Nada más. Ni silla, ni mesa, ni estanterías. Solo el monitor. Se me hizo todavía más raro. ¿Para qué un monitor en una habitación así? Miré a mi alrededor, buscando un enchufe. Había uno cerca, en la pared. Conecté el monitor. Tardó un poco en encenderse, parpadeando y haciendo ese ruido como de electricidad acumulándose. Luego, la pantalla se iluminó. Lo que vi me dejó helado. Era la imagen del baño de hombres de la misma planta 22. Reconocí los azulejos, los lavabos con los grifos automáticos, hasta el dispensador de jabón que yo mismo había rellenado hacía un rato. La perspectiva era desde una cámara oculta,
como si estuviera en la esquina del techo, apuntando a la entrada principal y a los lavabos. Estaba viendo el baño, en directo. Mi primera reacción fue de cabreo. ¿Una cámara en un baño de hombres? ¿Y por qué en 1900 esta habitación secreta? Esto era ilegal, una invasión de la privacidad. Estaba a punto de desconectar el cacharro y llamar a la policía o a mi supervisor, no sé, a alguien. Pero me detuve. Había algo raro en la imagen, muy raro. En la pantalla vi a un tipo que acababa de entrar al baño. Lo reconocí al instante. Era el señor Rodríguez, uno de los directores de marketing. Lo había visto hacía apenas un minuto salir de su despacho para irse a casa. Le había dicho, «Buenas noches, señor Rodríguez», mientras él caminaba hacia el ascensor. En la pantalla él se estaba lavando las manos. Me quedé mirando la pantalla y luego mi reloj. Sentí un escalofrío. Rodríguez había salido de su despacho y se había ido a los ascensores para irse a casa. Eso había sido hace, no sé, 5 minutos. Pero en la pantalla él estaba ahí, lavándose las manos, como si el tiempo estuviera desfasado. Para comprobarlo, salí de la habitación, volví al pasillo y entré yo mismo en el baño de hombres de la planta 22. Entré, me acerqué a un lavabo, me lavé las manos, me miré en el espejo un momento y salí. Todo esto me llevó, no sé, 30 segundos. Caminé de vuelta a la puerta, la abrí con cuidado y volví a mirar el monitor. No me vi. Pasaron unos segundos. Nada. Un minuto. Nada. Mi corazón empezó a latir fuerte. ¿Qué coño era esto? Me quedé ahí, de pie, en esa habitación mugrienta, con el pulso acelerado. Empecé a calcular. Si el señor Rodríguez había salido hace 5 minutos y lo estaba viendo ahora, ¿cuánto tiempo era el desfase? Esperé y esperé. Miraba el monitor, miraba mi reloj, miraba la entrada al baño real. Fue cuando vi a Elena, una de las secretarias, pasar por el pasillo. La saludé. Ella se dirigía a su coche. Ya se había ido hacía rato. Pero en la pantalla nada. Esperé. El tiempo pasaba. El silencio en el edificio era total, solo roto por el zumbido del monitor y el latido desbocado de mi corazón. Y entonces lo entendí. O más bien, creí entenderlo. 1 hora. Era 1 hora. Exacta de retardo. Lo confirmé cuando vi a un compañero mío, Miguel, un conserje que trabaja en la planta 21, y que había subido para pedirme un trapo, entrar en el baño en la pantalla. Y yo sabía que Miguel había estado en el baño real hacía exactamente 1 hora. La sangre se me heló en las venas. Estaba viendo el futuro. Estaba viendo lo que iba a pasar en este baño, en esta misma planta, dentro de 60 minutos. No podía creerlo. Era una locura. Una cámara que mostraba el futuro, pero era lo único que tenía sentido. La confusión se mezcló con un miedo muy primitivo. ¿Y si veía algo malo? ¿Y si veía un accidente? ¿O algo peor? Me quedé pegado a la pantalla. El miedo me paralizó, pero una parte de mí, una parte retorcida y curiosa, no me dejaba irme. Empecé a ver cosas mundanas, gente lavándose las manos, usando los urinarios, mirándose al espejo. Pero cada vez que alguien entraba en la pantalla, mi mente empezaba a calcular. En 60 minutos, esa persona va a hacer eso mismo. Era surreal, absurdo y terrorífico. Pasó casi 1 hora de pie, hipnotizado. Vi a gente que conocía, otros que no. Vi a un par de empleados charlando trivialmente junto a los lavabos. Todo normal, demasiado normal. Empecé a pensar que quizá me había equivocado, que era un sistema de seguridad glitch, o una grabación, no sé, cualquier cosa menos lo que parecía. Y entonces, lo vi. En la pantalla, vi entrar al CEO de la empresa, el señor Beaumont, un tipo intachable, siempre con traje impoluto, muy serio, muy corporativo. Entró en el baño. No fue a un urinario ni a un lavabo. Se detuvo justo en el centro del baño, frente a los espejos, pero sin mirarse directamente. Miró a su alrededor, como si se asegurara de que estaba solo. Y lo que hizo después, me dejó sin respiración. El señor Beaumont sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta. Era pequeño, parecía una figurita. La puso con una delicadeza extrema sobre el mármol del lavabo. Me costó un segundo procesarlo. Era un pájaro, pequeño, inerte, oscuro, muerto.
El CEO se inclinó sobre la figurita del pájaro, con una expresión en su rostro que nunca le había visto. No era de tristeza, ni de asco, era de una calma perturbadora. Con sus dedos finos y largos, empezó a mover las alas del pájaro, abriéndolas y cerrándolas, como si lo estuviera examinando o preparándolo para algo. Lo hizo con una meticulosidad brutal. Una y otra vez, abría y cerraba las alas. Luego revisaba las patitas, el pico. Estaba como arreglando el cadáver del pájaro. Luego, con la misma calma, sacó del otro bolsillo un pañuelo de seda blanco, de esos caros. Envolvió el pájaro muerto con el pañuelo, con sumo cuidado, como si fuera de cristal. Después, levantó la tapa de un inodoro, el de la primera cabina, y arrojó el paquete al váter. Sin pestañear, sin un gesto, solo un leve resoplido de alivio. Tiró de la cadena. El agua se lo llevó. Entonces, el señor Beaumont se miró al espejo, se alisó el pelo, se ajustó la corbata y las sombreras de la chaqueta. Su expresión volvió a ser la de siempre, seria, inescrutable. Se dio la vuelta y salió del baño. Me quedé allí, petrificado, mirando la pantalla en blanco después de su marcha. ¿Qué coño acababa de ver? El CEO de una de las empresas más grandes del país haciendo eso. No era violento, no era explícito, pero era tan jodidamente extraño, tan fuera de lugar, que me revolvió el estómago. Y lo peor era que iba a pasar. Iba a pasar en ese mismo baño, en el baño al que yo tenía acceso, en menos de unos minutos. Miré mi reloj. Faltaban 10 minutos. 10 minutos para que el señor Beaumont hiciera exactamente lo que acababa de ver en la pantalla. Sentí un nudo en la garganta. Quise salir corriendo de esa habitación, de ese edificio, de esa ciudad, pero no pude. Me quedé ahí, respirando con dificultad, con el corazón golpeándome las costillas. ¿Debía hacer algo? ¿Advertir a alguien? ¿Decir qué? ¿Que había visto al futuro CEO tirando un pájaro muerto por el váter? Me tomarían por loco. Los minutos pasaron como horas. Cada segundo era una tortura. No podía apartar la vista del pasillo que llevaba al baño. De repente, escuché el clic del ascensor abriéndose. Pasos. Mi respiración se cortó. Era el señor Beaumont. Venía del ascensor, supuse que había vuelto a por algo, no sé. Se dirigía al baño. Exactamente como en la pantalla. Me escondí detrás de la puerta de la habitación secreta, dejando solo una pequeña rendija para ver. Lo vi entrar al baño. Mi cuerpo estaba tenso, cada músculo contraído. Podía escuchar el sonido del agua al correr en los lavabos, el eco de sus pasos, y después, el silencio. Esperé, contuve la respiración. Mi mente reprodujo la imagen del pájaro, del pañuelo de seda, del inodoro. Me sentí mareado. Un momento después escuché la cadena del váter, el sonido de agua cayendo, y luego, el señor Beaumont salió del baño, con la misma expresión de siempre. Se alisó la chaqueta, ni una arruga. Pasó por delante de mí, sin verme, y se dirigió de nuevo al ascensor. Cuando se fue me quedé ahí, apoyado en la pared, temblando. Mi cuerpo entero estaba empapado en sudor frío. Me sentía enfermo. El aire de la habitación me asfixiaba. Salí de la habitación. Entré al baño. La primera cabina. Abrí la tapa. Miré dentro del inodoro. Vacío. Limpio. No había nada. Pero yo sabía. Sabía lo que había pasado ahí. Volví a la habitación del monitor. El monitor estaba apagado. La pantalla, negra. Pensé que se había desconectado, pero el cable seguía enchufado a la pared. Lo desenchufé, lo volví a enchufar. Nada, ni un parpadeo. Intenté encenderlo con el botón, una y otra vez. Muerto, completamente muerto. Desde esa noche, nunca más he vuelto a esa habitación, ni a la planta 22, si puedo evitarlo. Le dije a mi supervisor que me cambiara de sección, que me daba la planta de abajo, lo que fuera, y me cambió. No le dije la razón, por supuesto. ¿Cómo iba a decir algo así? Pero la imagen se me quedó grabada. Cada vez que veo al señor Beaumont por el edificio, en los pasillos, en el ascensor, no puedo evitar mirarle a los ojos, buscando algo, algún rastro de esa mirada que vi en la pantalla, esa calma perturbadora. Nunca lo encuentro.
Siempre es el mismo ejecutivo pulcro, tranquilo. Ya no puedo limpiar por la noche con la misma paz. Siempre me pregunto si hay otras habitaciones secretas, otros monitores, si lo que vi fue un error, o si fue una ventana a algo que no debería haber visto. No tengo respuestas, solo el recuerdo, y el pájaro, el maldito pájaro, y el miedo que no se me va. Por eso lo escribo, para que al menos esté fuera de mí. Gracias por leer. Historia 2. Esto es algo que no he contado a nadie, no del todo, y siento que si no lo suelto, me va a terminar consumiendo. Necesito ponerlo en palabras, aunque sea aquí, en un rincón de internet, para gente que no conozco. Quizás alguien ha pasado por algo parecido, no sé, pero lo dudo. Fue hace unas semanas. Llevaba unos días tensos en casa, discusiones tontas que se acumulaban. Ya sabes cómo es. Esa noche, mi pareja y yo habíamos llegado a un punto de no retorno. Gritos, reproches. El ambiente estaba tan cargado que casi se podía cortar con un cuchillo. En un momento, sentí que me iba a explotar la cabeza si no salía de ahí. Cogí las llaves del coche. Dije un par de cosas sin pensar y me largué. La idea era solo dar una vuelta, despejarme, que el aire frío me golpeara la cara y me ayudara a poner las cosas en perspectiva. Eran como las 2 de la mañana o quizás un poco más. No miré el reloj del coche al salir, solo el de mi móvil. Lo había puesto en modo avión un rato antes de la discusión, para no recibir mensajes ni llamadas de trabajo. Quería desconectar, y se me olvidó quitarlo. Ese fue mi primer error, aunque no lo supe hasta mucho, mucho después. Salí de mi barrio, que siempre tiene algo de movimiento a esas horas, algún coche aparcado mal, gente volviendo a casa, perros ladrando. Pero esa noche, nada. Silencio. Un silencio raro. Me pareció extraño. Sí, pero lo achacaba a la hora y a mi propio cabreo. La gente normal duerme, pensé, con ese sarcasmo amargo que te sale cuando estás enfadado. Empecé a conducir sin rumbo fijo, por avenidas que conozco de memoria, por las que paso cada día para ir al trabajo. Y seguía el silencio. No solo ausencia de coches, sino de todo. Ni una sola luz en los edificios de apartamentos, ni una tele encendida. Las luces de los semáforos cambiaban de color en 1900 bucle, pero no había nadie que las obedeciera. Podía oír el zumbido de mi propio motor y el sonido de mis neumáticos rodando sobre el asfalto. Era lo único. La primera señal real de que algo no iba bien fue cuando pasé por la calle principal, esa llena de bares y tiendas que siempre bullen de gente hasta las tantas, todo cerrado, con las persianas bajadas como si fuera domingo por la mañana, pero era un miércoles por la noche, o jueves de madrugada, no sé, y los neones de los bares apagados. Ni un solo cartel de abierto, ni un coche aparcado en doble fila, que es lo normal, un desierto. Empecé a sentir una punzada en el estómago, un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Pensé, de verdad, que me había equivocado de día, que me había perdido alguna festividad rara o algo así, pero no. Miré la pantalla del coche, la hora, las 2:38 a.m. Mi móvil seguía en modo avión. No le di importancia. Luego intenté llamar a mi pareja, solo para descargarme, pero el móvil seguía sin señal. Joder, qué raro, pensé. Igual la antena de esta zona está mal, pero mi compañía siempre tiene buena cobertura aquí. Probé con un par de amigos. Nada. El teléfono no detectaba ninguna red, ni datos, ni llamadas, ni mensajes. Nada de nada. La confusión empezó a mezclarse con un miedo muy, muy primario. La ciudad seguía ahí, las calles, los edificios, los árboles, pero no había nadie. Era como si todo el mundo se hubiera esfumado. Dejé de conducir sin rumbo y empecé a buscar una salida, una carretera principal, una autopista. Quería ver luces, ver coches, pero cada calle que tomaba era igual de vacía que la anterior. El silencio se hizo ensordecedor. Las luces de la calle, que antes me parecían normales, ahora proyectaban sombras alargadas y distorsionadas. Me sentía observado, aunque no había nadie. Mis manos empezaron a sudar en el volante, y el corazón me dio un brinco cada vez que mi propia sombra se movía por el rabillo del ojo en algún edificio. Pasé por el hospital, gigante, imponente,
con sus luces de emergencia parpadeando en la cima, pero ni una ambulancia, ni un solo coche aparcado en la entrada. Las urgencias, que siempre están llenas de vida, estaban oscuras. Ahí fue cuando el pánico se me subió a la garganta. ¿Dónde estaba todo el mundo? Porque yo no me había enterado de nada. Abrí la guantera y cogí la radio vieja que tengo de emergencia, de esas de pilas. No sé ni por qué la tengo ahí. Empecé a buscar emisoras, con la mano temblándome. Solo estática, chasquidos, hasta que de repente un susurro, una voz distorsionada, casi inaudible, pero pude captar fragmentos. Evacuación, zona de riesgo, gas, tóxico, manténganse alejados. El aire se me fue de los pulmones. Era como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el pecho. Una evacuación. Eso era. Por eso no había nadie. Recuerdo haber golpeado el volante con el puño. Mi teléfono, el modo avión, me había desconectado. Era el único de toda la ciudad que no había recibido la alerta de emergencia. El único que no sabía que se estaba produciendo una fuga química. El único que estaba dando vueltas alegremente en medio de una zona de evacuación. El horror me invadió. No era una pesadilla. Era real. Estaba solo, en una ciudad fantasma, en medio de un peligro invisible que no podía ver, ni oler, ni sentir, pero que estaba ahí, en el aire. La piel se me erizó. Quería salir de inmediato, pero ¿hacia dónde? ¿Qué dirección era segura? No tenía ni idea. Cada bocanada de aire me parecía venenosa. Empecé a toser pensando que ya me estaba afectando, aunque seguramente era solo la ansiedad. Conduje como un loco, sin importarme los semáforos en rojo. Intentaba encontrar una señal, un cartel, algo que me indicara una salida, pero todo estaba vacío. Pasé junto a un parking de un centro comercial, las barreras bajadas, y, al fondo, vi algo, luces, unos destellos rojos y azules, muy tenues, en la distancia. Una barrera policial, quizás. Una salida. Aceleré, el coche rugiendo en el silencio. Fui directo hacia esas luces, con la esperanza de que me detuvieran, de que me dijeran qué hacer. Sentía una presión enorme en el pecho. Las sienes me palpitaban. Por fin, algo real. Pero a medida que me acercaba, las luces no se hacían más grandes, sino que parecían desvanecerse. Era extraño. Y luego, tan de repente como todo había empezado, mi teléfono vibró en el asiento del copiloto. 1, 2, 10 veces. Cientos de notificaciones de Miro Messenger, WhatsApp, correos, noticias de última hora y una alerta de emergencia. Alerta de evacuación cancelada. El riesgo ha sido contenido. Pueden volver a sus hogares. Levanté la vista del teléfono, confundido. Miré a mi alrededor. Estaba en la calle principal, la misma que había encontrado desierta hacía un rato, pero ahora había coches aparcados. Las luces de algunos bares estaban encendidas. Vi a un par de personas caminando por la acera, riendo. Un taxi pasó por mi lado. Era como si todo hubiera vuelto a la normalidad en un instante. No había rastro de las luces de emergencia, ni de barricadas, ni de nada. La ciudad estaba viva de nuevo, o al menos, tan viva como suele estar a las 4 de la mañana. Volví a casa, con la cabeza dándome vueltas. Mi pareja estaba despierta en el sofá. Me miró sorprendida. «Adrián, ¿dónde te habías metido?» Estaba preocupadísima. ¿No te llegó la alerta? Me enseñó su móvil. La misma alerta que yo acababa de recibir, pero ella la había tenido hacía horas. Y luego la de cancelación. No pude explicarle lo que había pasado. No me creería. ¿Quién creería que has estado vagando por una ciudad fantasma, ajeno a una evacuación masiva, sintiendo el pánico de estar rodeado de un peligro invisible? Se preocuparía por mi cordura. Así que no dije nada, solo que no había tenido señal y que había estado conduciendo sin rumbo. Nos reconciliamos, a duras penas, esa noche, pero desde entonces, no hay día en que no piense en ello, en ese silencio absoluto, en la sensación de ser el único, el último, de haber estado tan cerca de algo horrible y ni siquiera haberme enterado. Ahora, cada vez que pongo el móvil en modo avión, siento un escalofrío, y por las noches, a veces,
Salgo al balcón y miro las luces de la ciudad y me pregunto, ¿cuántas veces he estado a punto de cruzar esa línea sin siquiera saberlo? ¿Cuántas veces la hemos cruzado todos? El mundo sigue girando y las alertas, a veces, no llegan a todos. Y eso, para mí, es el verdadero terror. No saber, no enterarse, estar ahí, solo, mientras el peligro te rodea, sin que te des cuenta. Historia 3. Necesito contarlo. De verdad que lo necesito. Llevo días sin pegar ojo, con un nudo en el estómago que no se me quita ni a tiros. Sigo currando, sí, porque las facturas no esperan, pero cada vez que cojo la moto, cada vez que meto la mano en la mochila de reparto, siento un escalofrío que me recorre la espalda. No sé ni por dónde empezar con esta mierda. Es que es tan raro, tan inexplicable. Fue hace unos 5 días, creo. Jueves. Un día normal de reparto como cualquier otro. Sol de justicia pegando, el tráfico de Madrid insoportable, la gente de mal humor. Llevaba ya unas cuantas entregas hechas. Pizzas, hamburguesas, algún que otro sobre de esos urgentes que la gente pide para ayer. Total, que me entra un pedido para entregar un sobre grande, de esos de cartón rígido, en un edificio en el barrio de Salamanca, de esos edificios antiguos, señoriales, con un portalón de madera enorme y un ascensor que parece de otra época. La dirección era en un quinto, puerta B. Subo, toco el timbre. Me abre una secretaria que parece sacada de una película vieja, con su moño y unas gafitas finas. Le doy el sobre, me firma el albarán en la PDA, todo normal. Me dice, gracias, con voz suave. Yo me doy la vuelta, bajo al ascensor, que chirría un poco, y me planto en el portal. Salgo a la calle. Ahí estaba mi moto, la Honda PCX, aparcada en doble fila como siempre, con la mochila térmica de reparto puesta en el asiento trasero. Esa gris, la que tiene el logo en naranja. Me acerco, me subo, me coloco el casco, y justo antes de arrancar, me doy cuenta de que no había guardado bien las llaves de la moto. Las había tirado a la mochila, a uno de esos bolsillos laterales que uso para las chorradas, y ahí no iban. Así que meto la mano en el compartimento principal, donde van los pedidos, para sacarlas, y es ahí, justo ahí, cuando noto algo que no encaja. Mis dedos rozaron algo familiar, algo plano, rígido, con el mismo tacto a cartón que el sobre que acababa de entregar. Lo saco, y mi corazón dio un vuelco. Era exactamente el mismo sobre, mismo tamaño, mismo material, mismo color, sin ningún logo, sin ninguna dirección, solo un sobre de cartón marrón sin nada escrito. Idéntico, idéntico al que acababa de dejar en el quinto B. Me quedé mirándolo, ahí en la calle, con el tráfico pitando alrededor, y sentí un escalofrío. ¿Cómo cojones había llegado eso? ¿Ahí? Yo no había recogido ningún otro sobre igual. Estaba seguro. Mi mochila había estado vacía antes de ese pedido, salvo por mis llaves y el cargador del móvil. En ese momento, el móvil que llevo en el soporte del manillar empezó a sonar. Era la central. El nombre de Logística Central parpadeaba en la pantalla. Contesté un poco aturdido. Omar, ¿dónde estás? La voz del jefe de turno, Antonio, sonaba más tensa de lo normal. Estamos viendo algo raro con ese paquete que acabas de entregar. En Salamanca. Necesito que vuelvas. Vuelve ya, sin rodeos. Deja todo lo que estés haciendo y regresa a la base. Mi mente se puso a 1000. ¿Algo raro? ¿Qué cojones? Miré el sobre que tenía en la mano. Luego a la calle, como si Antonio pudiera verme. ¿Qué pasa? Qué raro. Pregunté, con la voz algo temblorosa. No te puedo dar detalles por aquí. Solo vuelve. Ahora mismo. Estaba a punto de decir, vale, voy para allá, cuando la llamada de Logística Central se cortó de golpe, y al instante, antes de que pudiera registrar lo que pasaba, el móvil volvió a sonar, pero esta vez, el número era desconocido. Número oculto. Dudé. ¿Contesto? Antonio me acababa de llamar deprisa y corriendo, pero algo me impulsó a hacerlo. Deslicé el dedo. ¿Sí? Dije, con el casco puesto, la gorra de la visera bajada un poco, intentando ver a mi alrededor. Al otro lado, un silencio pesado. Luego, una voz. No era robótica, ni distorsionada.
pero tampoco era normal. Era plana, sin emoción, como si la leyeran. Y muy, muy baja. Apenas un susurro. No vuelvas. Eso fue lo primero que dijo. No vuelvas con ese sobre. No lo abras. Hubo una pausa, y en esa pausa sentí el aire frío aunque hiciera un calor de 1000 demonios. Corre, y no mires atrás. Y la llamada se cortó. Sin más. Me quedé helado. Mi corazón empezó a latir como un tambor de guerra dentro de mi pecho. Sentí un sudor frío bajándome por la espalda. Miré el sobre. Miré mi moto. Miré a mi alrededor. La gente pasaba, coches, autobuses. Todo normal. Pero yo sentía que no lo era. Sentía una presión extraña, como si alguien me estuviera observando desde alguno de esos ventanales tan altos. Me sentí completamente expuesto. ¿Volver a la base? ¿O seguir la advertencia de esa voz? Si volvía, ¿qué me encontraría? ¿Y si el sobre que tenía en la mano era la clave de algo chungo? Si no volvía, ¿qué pasaría? ¿Me despedirían? Pero ¿y si pasaba algo peor? La voz había dicho, corre, no, huye, corre. Mis manos empezaron a temblar. No podía quedarme ahí. Arranqué la moto, no sé ni cómo. Me metí en el tráfico, conduciendo casi por inercia, con la adrenalina a tope. No volví a la base. Tampoco fui a mi casa. Conduje sin rumbo, pensando. Necesitaba parar. Necesitaba asimilar lo que acababa de pasar. Me metí por calles secundarias, por un polígono industrial que estaba medio desierto. Paré la moto en un callejón sin salida, al lado de unos contenedores de basura, con las paredes llenas de grafitis. Apagué el motor. El silencio era casi más agobiante que el ruido de la ciudad. Respiraba con dificultad. El sobre seguía en mi mano. Lo había agarrado con fuerza. Ahí, en ese callejón oscuro, con una especie de miedo primal arrastrándose por mi piel, me di cuenta de que no podía no abrirlo. La curiosidad, o más bien el terror, era demasiado fuerte. Tenía que saber qué había dentro. Si alguien me decía que no lo abriera, era justo lo que más tenía que abrir. Con las manos temblorosas, me quité los guantes. Acerqué el sobre a mi cara. No olía a nada. Pasé los dedos por los bordes. Estaba sellado, no con pegamento normal, sino con una especie de cera transparente, muy fina. Era casi indetectable. Con mucho cuidado, para no romper nada, busqué una rendija y empecé a rasgarlo. El cartón era sorprendentemente resistente. Hice un pequeño corte con la uña y con un tirón lento, lo abrí. La sensación de la cera cediendo fue extraña, como un suspiro. Dentro había dos cosas. La primera era una cartera de esas pequeñas, de piel, sintética un poco gastada. La saqué. Al abrirla, vi lo que buscaba, lo que no quería ver, un carné de identidad, la foto de un tipo joven con una sonrisa un poco forzada, y debajo, el nombre, Ricardo Gómez. Mi corazón se paró. Ricardo Gómez. Ese nombre no era la primera vez que lo oía. Ricardo Gómez era un repartidor, también de moto, que había desaparecido hacía justo un año. Lo recuerdo porque fue un revuelo enorme en todas las empresas de reparto. Nunca se supo nada de él, ni pista. Simplemente se desvaneció. Miré la fecha de expedición del carné, la fecha de nacimiento, la fecha de caducidad. Todo era real. Era su carné, la identificación oficial de un fantasma. Y debajo del carné, justo ahí, en el mismo compartimento, había una llave de metal brillante, pulcra, sin ninguna marca aparente, salvo un pequeño número grabado en el lateral, 27. Podría ser la llave de un buzón, de una taquilla, de un casillero, no sé. Me quedé ahí, en el callejón, con el carné de Ricardo Gómez en una mano y la llave número 27 en la otra. El sobre abierto, vacío, en el suelo. El sol ya empezaba a caer, tiñendo las naves industriales de un naranja agónico. El miedo ahora era diferente. No era solo la paranoia de sentirme observado. Era la certeza helada de que me había metido en algo muy, muy gordo. Algo que me conectaba directamente con la desaparición de un chico hace un año. ¿Quién me había metido ese sobre en la mochila? ¿Quién sabía que iba a ir a ese edificio? ¿Quién me había llamado para que no volviera? No lo sé, no tengo ni idea. Desde ese día,
El carné de Ricardo y la llave de la taquilla 27 están guardados en el fondo de mi cajón de calcetines. No he vuelto a escuchar de la central sobre esa llamada. No he vuelto a ver ningún sobre como ese. No he vuelto a recibir ninguna llamada de número oculto. Pero cada vez que salgo a la calle, cada vez que veo una moto de reparto, cada vez que meto la mano en mi mochila me pregunto, ¿qué hay en la taquilla 27? Y sobre todo, ¿quién me está vigilando? ¿Y cuándo será mi turno de desaparecer? No tengo ni puta idea. Y eso es lo que me está matando. Historia 4. Esto que les voy a contar, no se lo he dicho a nadie. Ni a mi vieja, ni a mis cuates de la chela. Lo supe guardar, pero ya no aguanto. Necesito soltarlo, a ver si así se me quita un poco la cosa esta que siento pegada en la espalda. Soy Francisco, guardia de seguridad, de aquí de Querétaro. Y lo que me pasó hace unas semanas, todavía me despierto sudando frío por las noches. Había conseguido un nuevo puesto, un edificio de oficinas de esos medio modernos, de 5 pisos, en la zona de Juriquilla. Nuevo para mí, digo. El anterior guardia, un tal Ramiro, había renunciado de la noche a la mañana. Sin explicación, dicen. Solo que ya no regresó. A mí me dio igual. Yo necesitaba la chamba. El supervisor, don Jorge, me dijo que el edificio era tranquilo, que casi nadie se quedaba tarde y que el sistema de seguridad era de lo mejor, todo computarizado, con cámaras por todos lados y un registro de tarjetas de acceso que te decía hasta si un mosquito se metía. Me dio las llaves, mi uniforme, y me asignó mi primer turno, que era el de la noche. Llegué como a las 10. El edificio estaba oscuro, solo las luces de emergencia y las pantallas de mi puesto parpadeando. Me senté en la silla giratoria, que estaba un poco coja, y empecé a ver el monitor principal. Se veían los pasillos vacíos, las oficinas cerradas, todo en orden. La primera hora fue de lo más aburrido. Revisé los sensores, las puertas y me puse a familiarizarme con el sistema. Vi que cada empleado tenía una tarjeta con un código, y las de los guardias, pues eran especiales, con acceso a casi todo. La mía era la F-17, y vi que todavía estaba registrada la de Ramiro, la R-332. Pensé que la borrarían después. Son cosas que pasan. Ya eran como las 11:30. Estaba yo echándome un café que había traído en mi termo, cuando de repente un pitido agudo me hizo pegar un brinco. En la pantalla principal, arriba a la derecha, donde salen los avisos, apareció un mensaje en rojo. Acceso denegado. Tarjeta R-332. Puerta 503. Me quedé viendo. La tarjeta de Ramiro. ¿Y en el 5.º piso? Pensé. Qué raro. ¿Se le habrá olvidado borrarla al de sistemas o qué? Pero luego lo pensé mejor. ¿Acceso denegado? Eso significaba que alguien la había usado. ¿Quién iba a estar usando la tarjeta de un exguardia a estas horas? Claro que el edificio estaba vacío. Don Jorge me lo había dejado clarísimo. Moví el ratón y abrí el registro de eventos. Ahí estaba. 2331-05, acceso denegado, R-332, puerta 503. 2331-12, acceso denegado, R-332, puerta 503. 2331-21, acceso denegado, R-332, puerta 503. Varias veces seguidas en la misma puerta, como si alguien estuviera insistiendo. Lo primero que se me vino a la mente fue que era un fallo del sistema. A veces pasa, los sensores se vuelven locos, o queda un registro pegado. Me froté los ojos. Busqué en el manual cómo reiniciar el módulo del 5.º piso, pero ahí mismo vi otro aviso. 2332-01, acceso denegado, R-332, puerta 505. 2332-09, acceso denegado, R-332, puerta 507. Ya no era solo una puerta, era como si alguien estuviera avanzando por el pasillo, probando cada puerta. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. El café se me había enfriado y me sabía a metal. Decidí que lo mejor era ir a revisar. Puse las cámaras del 5.º piso en el monitor grande. Solo se veía la oscuridad y las siluetas de las oficinas. Nada, ni un alma. Los sensores de movimiento no registraban nada. Me levanté de la silla. Caminé un poco por la pequeña oficina del guardia, estirando las piernas. Quería despejar la cabeza. Seguro que era una falla. Pero algo, un nudo en el estómago, me decía que no. Me volví a sentar y los ojos se me fueron al registro.
Seguían saliendo los avisos. 23 a 45 10. Acceso denegado. R332. Puerta 510. 2345 22. Acceso. Denegado. R332. Puerta 512. Siempre el quinto piso. Siempre la tarjeta R332. Mi corazón ya estaba latiéndome más rápido de lo normal. La boca se me secó. Me sudaban las manos. Miré el reloj. Faltaban como 6 horas para que amaneciera. 6 horas en las que, aparentemente, alguien o algo estaba usando una tarjeta de acceso en el quinto piso, en un edificio vacío. Intenté llamar a don Jorge, a su celular. Me mandó directo a buzón. Claro, ¿quién iba a contestar a medianoche? Estaba solo, completamente solo en ese edificio de mierda. La idea de subir al quinto piso, que al principio me había parecido sensata, ahora me daba un terror que no les puedo explicar. ¿Y si no era un fallo? ¿Y si había alguien ahí arriba? ¿Pero quién? ¿Y con la tarjeta de Ramiro? Me quedé pegado a la pantalla, viendo los registros seguir acumulándose. Parecía que la cosa se había detenido en el pasillo principal del quinto piso, en las puertas de las oficinas que daban al frente. 00 1530. Acceso. Denegado. R332, puerta 501. 001545. Acceso. Denegado. R332, puerta 501. Era como si estuviera ahí, parado frente a la misma puerta, metiendo la tarjeta una y otra vez. Se me erizó el vello de la nuca. ¿Y si era Ramiro? ¿Y si se le había olvidado algo y había regresado? No, no tendría por qué usar su antigua tarjeta si renunció. Y menos si estaba denegado. Además, ¿por qué no habría regresado por la mañana? De repente, recordé algo. Don Jorge me había dicho que la oficina de seguridad era la misma para todos, y que Ramiro había dejado algunas cosas ahí. Había una gaveta, justo debajo del monitor que no había abierto. Pensé que a lo mejor Ramiro había dejado un número, o alguna explicación para don Jorge. Cualquier cosa. Con las manos temblorosas abrí la gaveta. Estaba llena de polvo. Había una taza de café vieja y un par de libretas. Entre las libretas, metido debajo de lo que parecía una gorra de uniforme medio sucia, encontré un pedazo de papel doblado, amarillento. No era una libreta. Era un trozo de papel arrancado de una. No tenía ni idea de por qué lo guardaría ahí. Lo saqué con los dedos temblorosos. Lo abrí. La letra era un garabato, como si la hubiera escrito con prisa o con mucho miedo. Y solo decía esto: la extravié adentro, no subas a buscarla, él la usa ahora. Se me cayó el papel de las manos. Me quedé helado. Mi respiración se cortó. La extravié adentro. ¿Qué? ¿Su tarjeta? ¿La tarjeta R332? No subas a buscarla. La nota era de Ramiro. Era para mí, para el siguiente guardia. Y lo peor, él la usa ahora. Me fui para atrás en la silla, golpeando la pared. Los ojos se me fueron al monitor. Acceso denegado. Tarjeta R332. Puerta 501. El mensaje seguía parpadeando. Ya no era un fallo del sistema. No era Ramiro. No era nadie que yo conociera. Había algo en el quinto piso. Algo que tenía la tarjeta de Ramiro. Algo que la estaba usando para intentar abrir las puertas. El aire en la habitación se volvió pesado. Empecé a sudar. Un sudor frío que me empapaba la camisa. Sentía cada vello de mi cuerpo erizado. Mi corazón martilleaba tan fuerte que creí que se me iba a salir por la boca. Miraba las cámaras del quinto piso, las pantallas negras, y me imaginaba a esa cosa arrastrándose por los pasillos, metiendo la tarjeta una y otra vez, con una insistencia horrible. Los pitidos del sistema se me hicieron insoportables. Cada acceso denegado era como un pinchazo en el cerebro. No podía apartar la vista del monitor, las cámaras. ¿Por qué no veían nada? ¿Era tan oscuro el quinto piso? ¿O es que él no era algo que las cámaras pudieran captar? Escuché un crujido. ¿Venía del techo o del suelo? No lo sabía. Mi cabeza se movía de un lado a otro, buscando el origen. El edificio parecía gemir. Cada sonido, cada gota de agua en una tubería lejana, cada asentamiento de la estructura, se convertía en un susurro, en un paso, en un roce. Estaba seguro de que escuchaba un raspado suave, como uñas sobre el concreto, viniendo de arriba. Me encogí en la silla.
Me abracé a mí mismo. Quería salir corriendo, quería gritar, pero no podía. Mi deber era quedarme. Mi deber era no subir. Don Jorge me había dicho que el puesto de guardia no se abandonaba, pero Ramiro había abandonado, y ahora entendía por qué. La cosa siguió. Los pitidos y los avisos de acceso denegado no pararon. Se hicieron más frecuentes, más insistentes. Era como si él estuviera frustrado, enojado, porque no podía entrar. Me imaginé la criatura, o lo que fuera, pegada a la puerta 501, rechinando los dientes, intentando una y otra vez. Las horas pasaron como una eternidad congelada. No sé cuánto tiempo estuve ahí, aferrado a mi asiento, con los ojos clavados en el monitor, esperando que la luz del sol se asomara por la ventana. Las piernas me temblaban sin control. Sentía náuseas, y de repente se detuvo. Así, sin más, sin un último pitido, sin un último aviso, dejó de aparecer el mensaje. La pantalla se quedó quieta, solo con las imágenes estáticas de las cámaras vacías. Los registros dejaron de acumularse en el historial. El edificio volvió a estar en silencio. El mismo silencio de antes, pero ahora era un silencio que gritaba. Miré el reloj de mi muñeca. Eran las 6:05 a.m., casi la hora de mi relevo. Me habían parecido 10 años. No esperé. En cuanto vi la luz del coche de mi compañero de la mañana, que venía a relevarme, salí disparado. Ni lo saludé bien. Le dije que no me sentía bien, que tenía el estómago revuelto. Él me miró. Raro. No hice el cambio de turno completo. No le dije nada de la tarjeta, ni del quinto piso, ni de la nota de Ramiro. No regresé a ese edificio. Renuncié esa misma mañana sin dar explicaciones. Don Jorge me estuvo marcando, pero no le contesté. No me importa perder la chamba. No me importa lo que piensen de mí. Todavía tengo el papel de Ramiro. Lo guardo en un cajón, doblado, y a veces, por las noches, lo saco y lo leo. Y cada vez que veo esas palabras, él la usa ahora, se me hiela la sangre. No sé qué es. No sé qué quería. No sé si sigue ahí. Solo sé una cosa. Nunca, jamás, voy a volver a poner un pie en ese edificio en Juriquilla. Y no creo que vuelva a trabajar de guardia de seguridad. Ahí les dejo esto, para que lo piensen. A ver si a alguien más le ha pasado algo así. Necesitaba contarlo. Necesitaba que alguien lo supiera. Porque yo ya no puedo con esto solo. Historia 5. Uf, tengo que soltar esto en algún lado. Porque si lo cuento en persona, creo que la gente me va a mirar raro. O peor, van a pensar que necesito un psicólogo. Pero esto es real. Juro por lo que más quiero que cada palabra es verdad. Llevo meses dándole vueltas y ya no aguanto más con esto encima. Trabajo de velador, vigilante nocturno, como le quieras decir, en un estacionamiento subterráneo aquí en la ciudad, de esos grandes, de varios niveles, que los fines de semana se llena, y entre semana es un puto desierto, sobre todo de madrugada. Mi turno es el de la noche, de 10 a 6 de la mañana. Solísimo, solo el zumbido de la ventilación, el pitido de las máquinas de cobro si alguien entra o sale, y mis pasos resonando en el concreto. Te acostumbras al silencio, te juro que te acostumbras, incluso lo aprecias. Es lo que me hacía sentir seguro, ese silencio que me permitía escuchar cada mínimo ruido, hasta que dejó de hacerlo. Esto empezó hace como 6 meses, tal vez un poco más. Digamos, por darle una fecha, a principios de año, un coche, siempre el mismo, un Mercedes clase S negro, de esos que cuestan más que mi casa y la de mis vecinos juntas, con los cristales tintados, claro, como todos los coches de lujo. Lo vi por primera vez una noche, tipo 1 de la madrugada, entrando. No le di importancia. Coches caros entran y salen todo el tiempo. La gente que usa un coche así, pues, vive en otro mundo. El problema es que al día siguiente, cuando hice mi ronda antes de irme, el Mercedes seguía ahí, en el nivel E4, el nivel más hondo, el más oscuro, el que menos uso tiene. Pensé, se le olvidó, o lo dejó para viajar y se fue en taxi. Pero al día siguiente, otra vez, y al siguiente. Siempre el mismo patrón. Entraba entre las 12 y la 1 de la madrugada. Bajaba directo al E4.
y se iba antes de las 6, a veces a las 5, a veces a las 4:30. Nunca lo veía salir, solo el registro en el sistema mostraba que ya no estaba. Y así, noche tras noche. Lunes, martes, miércoles, jueves. Los viernes a veces no venía, los sábados y domingos menos. Era como un ritual de entre semana. Al principio era pura curiosidad. ¿Quién diablos viene todos los días a dejar su Mercedes en el nivel más oscuro de un estacionamiento para que esté ahí unas horas y luego se lo lleva? ¿Para qué? ¿Una cita clandestina? ¿Una reunión secreta? ¿Un escondite? Mi mente de velador empezó a darle vueltas a todo tipo de escenarios. Decidí empezar a prestar más atención. Cuando hacía mi ronda, siempre pasaba por el E4. El coche estaba ahí, impecable, reluciente bajo la tenue luz de los fluorescentes. Aparcado en la misma plaza, la número 27. Siempre. Trataba de echar un vistazo, pero con los cristales tintados era imposible ver algo. Solo un reflejo borroso de las luces del techo o de mi propia linterna. No había luz dentro, ni música, ni nada. Completamente inerte, como un monolito de metal pulido. Un par de veces me acerqué un poco más de lo normal, solo para ver si había alguna luz encendida, alguna señal de vida. Nada. La primera vez, puse mi oreja cerca de la ventanilla como un idiota. Solo el puto silencio. Ni un aliento, ni un sonido. Era tan raro que empecé a sentir un escalofrío. ¿Y si estaba vacío? ¿Y si lo dejaban ahí por algo turbio? Pero el coche salía, aparecía en los registros de salida. Alguien lo movía. La cosa se puso realmente extraña cuando, un martes, me dio por revisar las cámaras. Tenemos bastantes cámaras, sobre todo en las entradas y salidas, y algunas estratégicamente colocadas en los niveles, aunque el E4 tiene menos. Me fui a la oficina, puse el café y empecé a buscar los registros de entrada de ese coche. Encontré el día que lo vi por primera vez. Ahí estaba, entrando, bajando por la rampa, desapareciendo de una cámara, apareciendo en la otra. Y luego, la cámara del E4. Se ve el coche entrando, girando y aparcando en la Plaza 27. Se detiene, y ahí se queda. Empecé a avanzar el video. Horas. Nada. El coche quieto. Di vueltas y vueltas y busqué en diferentes ángulos. La cámara del E4, no, es perfecta. Solo cubre una parte, pero se ve la parte del conductor. Me acerqué a la pantalla. Me fui acercando más y más el zoom. Y lo vi. No era una persona que se bajaba y se metía en otro coche, o que desaparecía por una puerta secreta. No, era el puto conductor, sentado al volante, inmóvil. Mi corazón dio un vuelco. Literalmente sentí un pinchazo. Avancé el video aún más rápido. Las horas pasaban. 1, 2, 3, 4 de la mañana. Seguía ahí. No se movía. No veía el más mínimo gesto. Era como una estatua. Y justo antes de las 5 de repente las luces del freno se encendían, el coche se encendía y salía de la plaza. Se iba. Repetí el proceso con otras noches. Y siempre lo mismo. El conductor entraba, aparcaba y se quedaba dentro del coche por horas, sin salir, sin moverse, literalmente inmóvil. La primera noche que lo supe, no dormí. Me sudaban las manos. ¿Quién hace eso? ¿Por qué? ¿Estaba muerto? Pero si estaba muerto, ¿quién se lo llevaba luego? ¿Era una especie de ritual? Mi mente catastrófica de velador de estacionamiento empezó a volverse loca. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les digo? Hay un tipo que se sienta en su coche por horas en el subsuelo y no se mueve. Me enviarían a un loquero. La siguiente noche de mi turno, llegué al trabajo con un nudo en el estómago. Sabía que el Mercedes aparecería, y apareció, a las 12:30, como un fantasma silencioso. Bajó, lo vi en los monitores, sabía dónde estaba. Esa noche hice mi ronda un poco diferente. Fui directo al E4. Me acerqué a la Plaza 27. Mi linterna temblaba un poco en mi mano. Intenté parecer casual, como si solo estuviera comprobando las luces. Me detuve a unos 10 metros del coche. La oscuridad era densa. Los fluorescentes parpadeaban de vez en cuando, creando sombras que bailaban en las paredes. El Mercedes estaba ahí, en su sitio, silencioso, muerto,
Me quedé un buen rato, o lo que me pareció un buen rato, observando, conteniendo la respiración. Parecía que no había nadie, pero yo sabía que sí. La idea de que había una persona ahí sentada en la oscuridad, en absoluto silencio, me helaba la sangre. Era tan antinatural, tan fuera de lugar, como si un depredador estuviera esperando, o un cadáver estuviera solo. No lo sé, pero era una sensación que me arañaba por dentro. Hubo una noche, un par de semanas después de que descubriera lo del conductor, que la cosa escaló. Ya me había acostumbrado un poco a la idea. Lo veía como el tipo del Mercedes. Algo raro, pero dentro de lo normal en el extraño mundo de la noche. Esa noche, el coche llegó más tarde de lo habitual, casi a las 2 de la mañana, y yo estaba haciendo una ronda. Me tocó estar en el E3 cuando lo vi en el monitor bajar al E4. Decidí esperar. Me quedé en la rampa que conecta el E3 con el E4, escondido detrás de una columna, observando. Pasaron los minutos. El silencio era ensordecedor. Solo el zumbido constante de la ventilación. La poca luz de las lámparas del E4 creaba un ambiente lúgubre, con sombras largas y distorsionadas. Pude ver el Mercedes a lo lejos en la Plaza 27, inmóvil. Y entonces lo escuché. Un sonido, muy tenue, como un resoplido. No un ronquido normal, algo más pesado, más forzado, como el de alguien que está luchando por respirar o que está en un sueño muy profundo, casi un coma inducido. El sonido era tan débil que no estaba seguro de haberlo oído. Podría haber sido mi imaginación, el eco de mi propio aliento nervioso, pero me quedé paralizado. Mi corazón empezó a latir como un tambor de guerra. Un sudor frío me bajó por la espalda. Me imaginé a esa persona dentro, no durmiendo tranquila, sino en alguna especie de trance, de agonía silenciosa. Me dio unas ganas inmensas de acercarme y golpear la ventanilla, de saber qué demonios pasaba, pero el miedo me paralizó. ¿Y si me veía? ¿Qué le diría? ¿Qué me diría él? La idea de enfrentar a esa figura inmóvil en la oscuridad, sabiendo que me había visto observarlo, era peor que cualquier otra cosa. Me quedé allí pegado a la columna, observando el coche. El tiempo se detuvo, y volví a escuchar el sonido. Esta vez era más claro, un gemido ahogado, seguido de otro resoplido. Provenía del Mercedes. Era inconfundible. No era un fantasma. No era un ruido del estacionamiento. Era humano, pero sonaba tan alienígena en ese silencio sepulcral. Mi mente empezó a conectar los puntos. Lo vi sentado inmóvil en el coche en los videos. Los resoplidos, la desesperación, el lujo del coche. De repente una idea me golpeó. ¿Y si era alguien que no podía dormir? Alguien tan desesperado por el insomnio que venía a este lugar, al más oscuro y silencioso rincón que podía encontrar para quizás intentar conciliar el sueño. La idea era tan extraña, y a la vez tan jodidamente real. Un ejecutivo de alto nivel, con su coche de lujo, buscando la paz en un maldito estacionamiento subterráneo. Esa noche no me atrevía a acercarme más. La sensación de vulnerabilidad que me dio fue abrumadora. Me sentía como si estuviera invadiendo un santuario privado, un lugar de tormento personal. Me quedé pegado a mi columna hasta que la luz del amanecer empezó a filtrarse por las rejillas de ventilación, y en algún momento, sin darme cuenta, el coche se fue. A partir de esa noche, mi percepción de la situación cambió. Ya no era un misterio aterrador, sino algo más lúgubre, más triste. Una persona tan desesperada por dormir que se metía en un coche en un sótano. Pero aún así, el miedo no desapareció. Era un miedo diferente, más insidioso. El miedo a la desesperación humana, a lo que nos volvemos cuando estamos solos con nuestros demonios. Cada noche que el Mercedes aparecía, sentía escalofríos. No caminaba por el E4 con la misma despreocupación. Incluso la imagen del coche en el monitor me producía una punzada en el pecho. Me imaginaba a la persona ahí dentro, luchando contra el sueño, respirando con dificultad en la oscuridad, y la idea de que esa persona estuviera tan cerca pero tan lejos en su burbuja de lujo y tormento, me erizaba los pelos. Un día, al pasar, juraría que vi un leve movimiento, casi imperceptible,
en el asiento del conductor, como un espasmo. Me dio un vuelco el estómago. Y luego, de repente, se acabó. Una noche, hace unas 3 semanas, el Mercedes clase S negro no apareció. Esperé. Miré los monitores. Nada. La noche siguiente, tampoco. Ni la semana siguiente, nada. Simplemente dejó de venir, sin explicación. Así como llegó, en silencio, se fue. El E4 volvió a ser lo que siempre fue. Un nivel vacío, oscuro, silencioso. Pero para mí, ya no es lo mismo. Cada vez que hago mi ronda, cada vez que paso por la Plaza 27, siento un eco de esa presencia, de esos resoplidos ahogados, de la desesperación. No sé qué le pasó, si encontró una cura para su insomnio, si se mudó, no sé, no lo sé. Y esa es la parte que más me perturba, el no tener respuestas, el saber que algo tan real y tan extraño estuvo sucediendo justo debajo de mis narices, y ahora se ha esfumado, dejándome con esta historia que no puedo borrar de mi cabeza. Y por eso se los cuento a ustedes, porque lo necesito soltar, y porque, aunque nadie me crea, sé que pasó, y todavía siento ese frío cuando pienso en ese Mercedes en la oscuridad del E4. Todavía siento el eco de esos resoplidos, y sé que, aunque ya no esté, esa desesperación sigue ahí, flotando en el aire denso del estacionamiento subterráneo. Historia 6. Hola a todos. No sé si este es el lugar, pero necesito sacar esto de mí. Llevo meses intentando procesarlo, pero cada noche, cuando la oscuridad se cierra, vuelve. Me siento como un loco, y si no lo cuento, creo que voy a explotar. Me llamo Julio. Bueno, me llamaba. Dejé ese trabajo. Era farmacéutico, o mejor dicho, el técnico de farmacia que se quedaba en el turno de noche. Ya saben, el que atiende cuando todo el mundo duerme, el que despacha las urgencias, los antibióticos para la fiebre repentina de un niño, o las pastillas para el insomnio de un viejito. Era un trabajo tranquilo, monótono, noches largas, el zumbido constante de los refrigeradores, el olor a desinfectante y a medicamentos. Mi única compañía solía ser el fax, que de vez en cuando escupía alguna receta de algún hospital cercano o de una clínica de urgencias. Al principio era normal, recetas de toda clase, para gente de toda clase. Pero hace como medio año, la cosa empezó a ponerse rara. La primera vez, pensé que era un error. La hoja salió del fax, una receta como cualquier otra, pero algo no cuadraba. La letra era, no sé, como demasiado perfecta, casi impresa, pero con los trazos irregulares de una firma humana. Y el nombre del doctor, Dr. Elara. Nunca lo había oído. Lo busqué en la base de datos interna, en el registro de colegiados. Nada. Elara. Ni un solo doctor con ese apellido en toda la provincia. Ni uno. Lo dejé pasar. Pensé que sería un doctor nuevo, o quizás uno de esos que trabajan sin afiliarse a la farmacia. Archivé la receta en la pila de pendientes de verificar, que era mi pila de cosas raras que nunca se resolvían. Pero no fue la única. A los pocos días, otra. La misma letra, la misma firma. Dr. Elara. Esta vez era para una señora mayor, en una dirección que intenté buscar en Google Maps y no existía, como si fuera una dirección inventada, pero con la suficiente apariencia de real para que pudieras dudar. El medicamento era un somnífero potente, demasiado potente para una receta faxeada así como así, sin historial. La archivé. Luego vinieron más, una cada 2 o 3 noches, siempre del doctor Elara. La caligrafía esa que parecía escrita a mano pero era tan uniforme que te helaba la sangre si te fijabas bien. Los pacientes, siempre con nombres genéricos o extraños, y direcciones que se perdían en calles sin número o en números que no existían. Los medicamentos empezaron a ser peculiares. No me refiero a drogas raras, no. Eran cosas normales, pero las cantidades o las combinaciones eran desproporcionadas. 500 unidades de un analgésico de alta potencia para una dolencia crónica sin identificar, o una solución oral de un tranquilizante para estados de agitación nocturna con una dosis que haría dormir a un elefante. Empecé a sentir un nudo en el estómago cada vez que el fax zumbaba por la noche. Me daba miedo acercarme, miedo a lo que fuera a salir.
Le pregunté a los compañeros del turno de día, al farmacéutico titular. Nadie conocía a ningún doctor Elara. Todos las tiraban a la basura o las ignoraban. Yo no podía. Sentía que tenía que guardarlas como si fueran una especie de evidencia de algo que no entendía. Las metía en una carpeta separada, con una etiqueta que decía Elara. Suena a broma, ¿verdad? Pero no lo era. La farmacia es un lugar extraño de noche. El silencio se vuelve un personaje más, cada sonido amplificado, el goteo de un grifo en la rebotica, el crujido de la madera del mostrador, el viento chocando contra el cartel luminoso de fuera, y de pronto, el zumbido del fax. Se había vuelto mi peor pesadilla. La tensión fue aumentando. Empecé a sentir que me observaban. Miraba por las ventanas, por el reflejo del cristal en la calle vacía. Alguna silueta, un coche aparcado demasiado tiempo. Paranoia, me decía a mí mismo. Es el cansancio las noches. Pero la sensación no se iba. Dormía mal, con pesadillas borrosas. Y entonces llegó esa noche. Era un martes, creo. Llovía a cántaros. La farmacia estaba más silenciosa que nunca. Las luces fluorescentes zumbaban de una manera especialmente molesta, vibrando en mi cabeza. Estaba ordenando unas cajas de paracetamol, intentando mantenerme ocupado, cuando la puerta automática se abrió con ese silbido suave que hace. Entró un hombre. No era alto ni bajo. Normal. Llevaba una gabardina oscura empapada y un sombrero que le cubría parte de la cara. No lo vi bien al principio. Las luces de la calle y la lluvia creaban un contraluz. El agua goteaba de su gabardina, formando pequeños charcos en el suelo. El aire se enfrió en la farmacia. Se acercó al mostrador, despacio. No dijo nada al principio. Solo se quedó ahí, mirándome. No con rabia, no con prisa. Solo me miraba. Tenía la cara inexpresiva, como si no tuviera músculos faciales. Sus ojos, en la penumbra bajo el sombrero, eran oscuros, sin brillo. «Buenas noches», dije, intentando sonar profesional, pero mi voz me tembló un poco. El corazón ya me había dado un brinco. Ya estaba en alerta. Él no contestó verbalmente. Solo deslizó una mano dentro de la gabardina y sacó una hoja doblada. La extendió sobre el mostrador, empujándola hacia mí. Era una receta. Mi estómago se contrajo. Era la misma caligrafía, la misma firma. «Doctor Elara, vengo a recoger esto», dijo, y su voz era grave, monótona, como si le costara articular las palabras. Sin inflexión alguna. Cogí la receta. Era para un tal señor Ricardo López, un nombre común. El medicamento era algo para la ansiedad. Revisé mi sistema. No había ninguna receta a nombre de Ricardo López en el día, ni en los últimos días. Y por supuesto, no había ninguna del doctor Elara que yo hubiera procesado. «Lo siento, señor», dije, intentando no sonar nervioso. «No tengo ninguna receta a nombre de Ricardo López aquí. ¿Está seguro de que la han enviado a esta farmacia?» El hombre no se movió. Su mirada no se apartó de mí. El silencio se hizo pesado, lleno del zumbido de las luces y el goteo de la lluvia fuera. «Sí», dijo con la misma voz plana. «Está aquí». Se quedó quieto, esperando. Yo volví a revisar los registros pensando que a lo mejor me había equivocado, que se me había pasado alguna de las que había archivado. Abrí la carpeta Elara. Nada con ese nombre. «En serio, señor, no la tengo. Quizás se equivocó de farmacia o...» El hombre suspiró. Un suspiro sin aire, sin emoción. Después, metió de nuevo la mano en su gabardina. Esta vez, sacó otra hoja. Una nueva. La puso junto a la primera, en el mostrador. Y entonces lo vi. Mi respiración se detuvo. Mis pulmones se negaron a trabajar. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, desde el cuello hasta los talones, como si me hubieran echado agua helada. La sangre se me congeló en las venas. Era la misma receta, la misma caligrafía, la misma firma del doctor Elara, el mismo medicamento, la misma dosis. Pero el nombre del paciente era el mío, Julio Martín, y la dirección, mi número de calle, mi código postal, era idéntica a las que yo había estado recibiendo por fax, con la única diferencia de que los datos eran los míos, como si alguien ya la hubiera preparado para mí. Mis ojos se fijaron en mi nombre.
Mi propio nombre. Mi corazón empezó a golpear contra mis costillas como un tambor frenético. Sentía la sangre martilleando en mis sienes. No podía hablar. No podía moverme. Mis manos temblaban, agarradas al borde del mostrador. El hombre no dijo nada. Solo se quedó ahí, mirándome. Sus ojos oscuros, vacíos. No había amenaza ni furia en su expresión. Solo nada. Una especie de conocimiento absoluto, inexpresivo. La hoja que tenía mi nombre y dirección estaba impoluta, como si acabara de salir de la impresora. La había sacado de la gabardina, seca, mientras el agua goteaba a su alrededor. La miré, luego lo miré a él. Mi garganta estaba cerrada. No había aire. No entendía. No podía entender. ¿Cómo? ¿Por qué? El hombre miró la receta con mi nombre. Luego, me miró a los ojos, por un instante que se sintió eterno. Y en esa mirada, por primera vez, sentí algo. No era maldad ni locura. Era resignación, como si supiera algo que yo no, algo inevitable. Entonces, sin una palabra más, recogió las dos recetas. Se dio la vuelta con la misma lentitud con la que había entrado. La puerta automática se abrió de nuevo con un suave silbido. Salió a la lluvia, desapareciendo en la oscuridad húmeda de la noche. Yo me quedé ahí, inmóvil, durante lo que parecieron siglos. El zumbido constante de las luces de la farmacia, el goteo de la lluvia. El silencio se había vuelto ensordecedor. Mis piernas temblaban tanto que pensé que me iba a caer. Tuve que apoyarme en el mostrador, respirando con dificultad. Me acerqué al fax. Lo miré. Estaba inerte. ¿Había enviado esa receta? ¿De dónde la había sacado él? ¿Las había recibido yo? ¿Había ignorado alguna? No. Habría visto mi nombre. No podía haberla recibido. Pero él la tenía. Y la había sacado así, sin más, como si fuera lo más normal del mundo. Las horas que siguieron hasta que llegó mi compañero de relevo fueron insoportables. No podía quitarme de la cabeza mi nombre en esa receta, mi dirección. Cada sombra era él, cada ruido de la calle, el silbido de la puerta. Estaba convencido de que volvería, o de que alguien más vendría. Cuando por fin llegó el día, no pude más. Le conté a mi compañero lo de las recetas raras, lo del doctor Elara. Me miró como si estuviera loco. No le conté lo del hombre y la receta con mi nombre. Nadie me creería. Me despedí ese mismo día, sin explicaciones. Dije que no podía más, con el turno de noche. Me mudé, lejos de allí. Cambié de número de teléfono. Vendí mi coche. Quería borrar cualquier rastro de mí. Las recetas del doctor Elara dejaron de llegar, al menos a esa farmacia. Y no he vuelto a ver a ese hombre, pero no se me va de la cabeza. ¿Qué significaba esa receta con mi nombre? ¿Para qué era el medicamento? ¿Qué era esa dolencia crónica sin identificar que tenía yo, según el tal doctor Elara? Hasta el día de hoy, no tengo ni idea de qué fue eso. No hay explicación. Simplemente pasó, y me dejó con esta sensación de que alguien, o algo, tiene una receta para mí, y no sé cuándo ni cómo me la van a entregar, y todavía no puedo dormir bien. Historia 7. Hola a todos. No sé ni por dónde empezar a escribir esto. Llevo semanas sin dormir bien, con un nudo en el estómago que no se me quita ni con una botella de tequila. Siempre he sido un tipo práctico, de los que creen lo que ven y tocan, pero lo que me pasó hace un par de meses en la obra me tiene deshecho. Necesitaba contarlo en algún sitio, aunque sea a un montón de desconocidos en un foro. Mis amigos me miran raro, como si me hubiera vuelto loco. Yo soy Rafael, y hasta hace poco trabajaba de velador en una construcción grandísima, la que están levantando en la zona del río. Un edificio de oficinas de esos modernos, todo cristal y acero. Mi turno era de noche, de 10 a 6 de la mañana. Monótono, sí, pero tranquilo. O eso pensaba yo. El trabajo de velador es solitario. Horas y horas dando vueltas, con la linterna, comprobando que no haya intrusos, que todo esté en su sitio. El ruido del viento colándose entre los andamios, los hierros que crujen, el eco de los propios pasos. Te acostumbras, te haces uno con la oscuridad y el silencio. Las primeras semanas fueron normales.
rutina pura. Pero un martes, no recuerdo la fecha exacta, empezó todo. Estaba haciendo mi ronda por la planta baja, cerca de donde montan los pilares principales, y vi algo en el suelo, una gorra. No era rara, de esas que usan los obreros para protegerse del sol. Era de las de tela, un poco sucia de cemento. Pensé, qué despistado el que se la dejó. La recogí y la dejé encima de un montón de sacos de arena, pensando que al día siguiente alguien la vería y la recuperaría. No le di más importancia. Cosas que pasan. A la semana siguiente, o quizás 10 días después, no sé. La verdad es que los turnos de noche te desorientan un poco. Me topé con otra cosa. Estaba inspeccionando la segunda planta, una zona donde ya habían hormigonado y la losa estaba fresca, con ese olor peculiar a cemento húmedo. Y ahí, justo en medio de la losa, perfecta y limpia, había una taza de cerámica, de esas de desayuno, con un dibujo de un camión mezclador. No estaba rota ni sucia, simplemente estaba ahí. ¿Quién iba a dejar una taza en medio de una losa de hormigón recién hecha? Se me hizo raro. La cogí, le di un par de vueltas y la dejé en la caseta de los tenanciers capataces. Empecé a pensar que algún chaval de la obra se estaba cachondeando de mí, dejándome cositas por ahí. Me dio un poco de rabia, la verdad. Pero lo que vino después fue lo que me empezó a carcomer. La tercera noche, estaba en la quinta planta. Ya estaban levantando la estructura de acero, y la verdad es que desde ahí arriba se veía toda la ciudad. Una vista impresionante, pero también te sientes muy expuesto. Había mucho material amontonado, varillas, perfiles, y el aire silbaba por los huecos. Caminando entre el laberinto de hierros vi algo que brilló con la luz de mi linterna. Era una llave inglesa, una de esas grandes, de fontanero, de las que pesan. Estaba apoyada, casi con delicadeza, sobre una de las vigas de acero, a pocos centímetros del borde. Ahí no había ninguna superficie de trabajo cercana, ni nada donde se pudiera haber caído. Me di cuenta de que no era una broma. Empecé a sentir un escalofrío. La mano me tembló un poco al recogerla. Esta ya no la dejé en ningún lado. La metí en mi mochila guardada como si fuera una prueba. Al día siguiente, cuando salí del turno, fui directamente a hablar con el encargado de personal. Le pregunté si había habido algún tipo de incidente, algún obrero con un historial de dejar las cosas por ahí. Él me miró con una ceja levantada, como si estuviera loco. Insistí, le hablé de la gorra, la taza, la llave. Me dijo que no, que nadie había reportado nada así. Pero entonces le pregunté por un obrero. No recuerdo el nombre exacto, pero había oído algo en la caseta del café, un murmullo, algo sobre un accidente fatal unas semanas atrás, algo que la constructora había clasificado como descuido o caída accidental. El encargado se puso serio. Me confirmó que sí, que un tal Pedro, ahora recuerdo era Pedro, había tenido un fatal accidente. Cayó desde una de las plantas superiores. Un descuido, dijo él. Lo de la gorra, la taza y la llave, me dijo que eran cosas que pasaban en una obra grande, que no le diera vueltas. Pero sí que le di vueltas. Las cosas de Pedro, los objetos. Esa noche, cuando regresé a la obra, el silencio era diferente. Ya no era un silencio tranquilo, era un silencio denso, cargado. Cada crujido del metal, cada soplo de viento, me parecía el anuncio de algo. Caminaba con la linterna pegada al suelo, con el corazón en la garganta. La paranoia empezó a meterse en mis huesos. Miraba por encima del hombro cada 2 por 3. Me sentía observado, como si alguien, o algo, me estuviera siguiendo, esperando que encontrara lo siguiente. Y lo siguiente fue lo que me partió. Estaba en la 6ª planta. Esta planta estaba casi terminada, solo faltaban algunos remates. Me acerqué al borde, donde supuestamente había caído Pedro. Miré hacia abajo, el vacío. La cabeza me daba vueltas. Y entonces, las vi, allí, en la mismísima orilla del precipicio, puestas una al lado de la otra, como si alguien se las hubiera quitado y las hubiera dejado con cuidado. Un par de botas de seguridad, de 1900, las que usan los obreros, viejas, desgastadas pero intactas, las botas de Pedro.
Estoy seguro de que eran de él. Se sentía, no sé cómo explicarlo, pero había una presencia. Mi respiración se aceleró. El sudor frío me empezó a bajar por la espalda. A pesar del aire fresco de la noche, me agaché sin atreverme a tocarlas. Mi linterna temblaba en mi mano. Las botas no podían estar ahí. Si Pedro se había caído, sus botas deberían haber caído con él, o estar en la zona de abajo, destrozadas. ¿Por qué estaban ahí, limpias y colocadas como si las hubieran dejado con intención? En ese momento la pieza entró en su sitio. La gorra en la planta baja, la taza en la segunda, la llave en la quinta, las botas en la sexta. Era un camino que Pedro me estaba mostrando. Era como si, con cada objeto, él me estuviera reconstruyendo lo que pasó. No fue un accidente, no fue un descuido. Alguien lo puso ahí, alguien lo empujó. Las botas quitadas, quizás lo retuvieron, lo forzaron. Me quedé allí congelado. El viento se hizo más fuerte, o eso me pareció. Me silbaba en los oídos. Miraba las botas, luego el oscuro pozo de la obra que se extendía debajo. Estaba solo, completamente solo, con las botas de un muerto que me contaban una historia terrible. Sentí un miedo tan profundo que me paralizó. Las piernas me temblaban tanto que no podía moverme. No era el miedo a un fantasma, era el miedo a la verdad que se me estaba revelando. ¿Quién lo había hecho? ¿Y por qué me lo estaba mostrando a mí? No sé cuánto tiempo estuve así. Podrían haber sido minutos o tal vez una hora. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Cada sombra era un posible agresor, cada sonido, un paso. La garganta se me secó. Solo quería salir de allí. Cuando el sol empezó a despuntar tímidamente por el horizonte, con esa luz grisácea que precede al amanecer, el miedo no se me quitó. Las botas seguían ahí. Yo seguía ahí. No me atreví a tocarlas. Simplemente salí de la obra sin mirar atrás, con la sensación de que había presenciado algo que no debía, algo que me habían mostrado a propósito. Ese día me fui a mi casa. No pude dormir. Al día siguiente, llamé y renuncié, sin dar explicaciones, sin mirar a nadie. No he vuelto a pisar esa obra. Las cosas de Pedro, nunca se lo dije a nadie más que a mis amigos, que no me creen. Lo dejé todo, y lo más extraño de todo es que desde esa noche no volvió a pasar nada, ni un objeto más, ninguna sensación de ser observado. El mensaje ya estaba entregado. Se detuvo así, sin más. Como empezó, sin explicación, sin motivo aparente, también se acabó. Pero a mí no se me quita. Todavía siento el frío de esa noche, el silencio opresivo de la obra, el viento golpeando los hierros, el eco de mi propia respiración. Y esas botas, esas malditas botas en el borde de la nada. No sé qué buscaba Pedro, o lo que fuera que me puso esas cosas. Si quería que supiera la verdad, ya la sé. Pero, ¿y ahora qué? No sé si me estoy volviendo loco o si realmente pasó. Pero el miedo, ese miedo que te cala los huesos, ese no se me quita, y no sé qué hacer con él. Gracias por leerme. Necesitaba sacarlo. Historia 8. Mira, necesito sacarme esto de encima de alguna forma porque llevo días sin dormir bien y siento que me estoy volviendo loco. No sé si este es el sitio adecuado, pero es lo primero que se me ocurrió para soltarlo sin que mi familia piense que perdí la cabeza. Soy Jorge, tengo 45 años, y desde hace casi 15 trabajo como guardia de seguridad. Mi turno es siempre el de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana, y mi zona son las bodegas viejas del polígono industrial, las que están medio abandonadas. Es un trabajo monótono, aburrido como él solo. Noches y noches de patrullar naves vacías, llenas de polvo, con el eco de mis propios pasos como única compañía. El viento se cuela por los agujeros del techo y suena como lamentos. Los roedores corretean y parecen pisadas humanas, y la imaginación te juega malas pasadas a esas horas. Pero te acostumbras. Sabes que es el viento, sabes que son ratas, te haces duro, o eso creía yo. Desde hace unas semanas, empecé a notar cosas raras en una de las bodegas. La 7B es una de las más grandes, pero también de las más oscuras y ruinosas. Llevaba años vacía,
completamente vacía, solo escombros y telarañas. Al principio, eran cosas muy sutiles. Un olor, no a rata muerta, ni a humedad. Era diferente, como a comida, cocinada, muy tenue, mezclado con el hedor habitual a óxido y polvo. Lo atribuía a algún restaurante cercano, el viento, pero la 7B está bastante alejada. Me encogí de hombros. Luego empezaron los sonidos, murmullos, de lejos, como si alguien estuviera hablando pero con las voces muy bajas, amortiguadas. Me paraba en seco, aguantaba la respiración, y el corazón se me ponía a mil. Escuchaba con todas mis ganas, pero no, silencio, solo el viento silbando por las grietas. «Estás cansado, Jorge», me decía a mí mismo. «La soledad te está afectando», pero seguía pasando. Y no solo en la 7B. Una noche, mientras hacía la ronda exterior, juraría que vi una luz parpadeante dentro de la 7B, por una de las ventanas superiores que apenas tienen cristales. Una luz cálida, no la intermitente de un coche de policía ni la fría de una linterna, como la de una vela o una lámpara de queroseno. Me quedé helado. Me froté los ojos. Desapareció. Debió ser un reflejo, o la luna, o cualquier cosa. Fui a la puerta principal, comprobé el candado. Intacto. Puse mi linterna a través de una rendija. Todo oscuro, impecable. Me reí de mí mismo. Paranoico. El problema es que la paranoia no se iba. Cada noche que me tocaba la 7B, la tensión me crecía en el pecho. Mis pasos se hacían más lentos. Mi linterna se movía más despacio. Me sentía observado. No de forma amenazante, pero sí como si supieran que estoy allí, que me están vigilando. Era una sensación incómoda, como la de ser el intruso en un lugar que creías conocer. Hace 3 noches, fue cuando todo se fue al garete. Estaba haciendo mi ronda rutinaria. Pasé por la puerta principal de la 7B, todo normal, candado puesto. Pero entonces, mientras rodeaba la parte de atrás, por la zona donde están los viejos muelles de carga, vi algo que me hizo tragar saliva. Una de las puertas secundarias, una puerta metálica oxidada que siempre estaba atrancada por una viga caída y un montón de escombros, estaba ligeramente abierta, apenas unos centímetros, pero suficiente para ver que la viga había sido movida. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que lo sentía retumbar en mis oídos. El sudor frío me bajó por la espalda. Agarré mi porra con más fuerza. ¿Quién demonios?, pensé. Los indigentes a veces se meten, sí, pero nunca en esta bodega, es demasiado inhóspita, y siempre suelen dejar un desastre. Aquí, la viga estaba cuidadosamente apartada. Me acerqué a la puerta, lentamente, paso a paso, con la linterna apuntando al suelo y las paredes. No, fuera a ser que alguien estuviera cerca. Con la punta de la bota empujé la puerta un poco más. Se abrió con un chirrido que sonó a cañonazo en el silencio de la noche. Y el olor, esta vez el olor era inconfundible. A leña quemada, a comida, a ropa limpia, a humano. Era un olor a hogar, dentro de una bodega abandonada. Apunté con mi linterna al interior. La bodega era enorme, y la luz de mi linterna solo llegaba a una parte. Lo primero que vi fue una especie de pasillo improvisado, hecho con palés de madera apilados a los lados, formando muros. Más allá, se extendía la oscuridad. Pero no era una oscuridad total. Había pequeñas luces, débiles, parpadeantes, en la distancia. Y los murmullos, esta vez, eran claros. Voces, muchas voces. Di un paso adentro. El aire estaba más templado que afuera. Se oía el crepitar de algo que parecía un fuego, muy lejos en el interior. Oía risas bajas, el tintineo de algo metálico, como cubiertos. Era una especie de campamento, pero no como los que había visto antes, con colchones sucios y basura. Esto parecía, no sé, organizado. Seguí avanzando, pegado a la pared, con la linterna apagada. La luz de fuera era suficiente para mis ojos acostumbrados a la oscuridad. A medida que me adentraba, el volumen de las voces subía. Me sentía como un intruso en un mundo que no debería existir. El miedo no era a que me atacaran. Era una sensación de irrealidad, de haber descubierto algo que no estaba destinado a ser visto. De repente, una sombra se
Movió delante de mí. Me detuve en seco. La figura era alta, pero encorvada. No podía ver su cara, solo su silueta contra una luz lejana. Otra sombra se unió a ella. Y otra. Eran tres. Se movían despacio, acercándose a mí. No parecían amenazantes, pero mi corazón estaba desbocado, mi respiración superficial. ¿Quién anda ahí? Una voz grave pero suave rompió el silencio. No era hostil, solo curiosa. Levanté las manos, la porra aún en mi mano, pero sin intención de usarla. Soy el guardia de seguridad, dije con la voz algo temblorosa. Jorge. Estaba haciendo mi ronda y vi la puerta abierta. Las figuras se detuvieron a unos metros de mí. Entonces, una de ellas, una mujer de mediana edad, dio un paso adelante. Llevaba ropa limpia, aunque vieja, y su pelo estaba recogido. No parecía una persona sin hogar típica, y no olía a suciedad, olía a jabón. «Sabemos quién eres, Jorge», dijo ella, su voz tranquila y extrañamente reconfortante. «Te hemos visto pasar muchas noches. Sabíamos que tarde o temprano nos encontrarías». Me quedé sin palabras. Me habían estado observando. ¿Desde cuándo? «No te asustes», siguió la mujer. «No queremos hacerte daño. Nadie aquí quiere. Solo queremos que nos des un poco más de tiempo». Detrás de ella, pude distinguir mejor la magnitud de lo que había encontrado. Detrás de los palés, la bodega estaba llena de estructuras improvisadas. Había pequeñas casas hechas con cartones, lonas y trozos de madera, algunas con chimeneas rudimentarias donde salía un humo tenue hacia alguna ventilación superior. Había una zona que parecía una cocina comunal, con ollas humeantes sobre un fuego. Vi a niños durmiendo en catres, envueltos en mantas, y a ancianos sentados alrededor de lo que parecía una mesa. Era una jodida ciudad subterránea, silenciosa, autosuficiente, viviendo en las entrañas de una bodega abandonada. Eran decenas de personas, cientos tal vez, no lo sé, no pude contarlos. Era demasiado real. No somos delincuentes. Jorge, dijo un hombre que se unió a la mujer. Su voz era ronca pero amable. Estamos aquí porque no tenemos otro lugar a donde ir. Hemos creado esto, un refugio. Nos ayudamos los unos a los otros. No molestamos a nadie. Nadie sabe que estamos aquí, y vivimos en paz. La mujer volvió a hablar suplicante. Por favor, Jorge, te lo imploramos, no nos reportes. Si lo haces nos echarán. Lo perderemos todo. No tenemos a dónde ir. Moriremos de frío, de hambre, en la calle. Esto es todo lo que tenemos. Los ojos de la mujer brillaban en la penumbra. No había exigencia, solo desesperación pura. La voz del hombre era un lamento silencioso. Sentí un nudo en el estómago. Toda mi vida había estado acostumbrado a seguir las normas, a cumplir con mi trabajo. Mi trabajo era reportar intrusos, asegurar la propiedad. Pero ellos no eran intrusos. Eran de alguna forma los dueños de su propio mundo. Un mundo que habían construido con las manos y la desesperación. Me quedé allí, paralizado. El frío de la noche, el sudor, el corazón, todo se mezclaba. Miré a sus ojos, a esas siluetas en la oscuridad. Eran personas, indigentes, sí, pero personas, con una vida, una comunidad, una esperanza. Había niños. No sé qué decir. Logré balbucear. El hombre dio un paso más cerca. Solo danos una oportunidad. Cierra la puerta. Haz como si no hubieras visto nada. Te lo recompensaremos, de la forma que sea. Te ayudaremos si lo necesitas. Solo déjanos vivir. Se hizo un silencio espeso. Escuchaba el lejano eco de sus vidas dentro de la bodega. Los murmullos, el crepitar del fuego. Sentía sus miradas sobre mí, expectantes, suplicantes. Mi trabajo, mi sueldo, mi reputación, contra la vida de decenas de personas que no tenían nada. No pude decir nada más. Di media vuelta, en silencio. Volví a la puerta por la que había entrado. No miré atrás. Empujé la viga de vuelta, la dejé caer con un golpe sordo y volví a cerrar la puerta. No puse el candado. No tenía ganas. No tenía fuerzas. Salí de la zona de la 7B como pude. El resto de mi ronda fue un borrón. Mis piernas se movían en automático. Mi mente estaba en otra parte.
La radio de mi hombro sonaba, pero no escuchaba. Las horas pasaron con una lentitud exasperante. Llegué a casa al amanecer. No he dormido nada desde entonces. La imagen de la bodega iluminada por esas luces tenues, las siluetas, los rostros suplicantes de la mujer y el hombre, las risas de los niños que no deberían estar ahí. ¿Y ahora qué hago? ¿Los reporto? ¿Los condeno a la calle, al frío, a la nada? ¿O me arriesgo yo, mi trabajo, mi futuro, por una comunidad fantasma que nadie más conoce? No lo sé. No tengo ni idea. Solo sé que la próxima noche que me toque la 7B, mi corazón va a explotar. No sé si podré volver a ver esa puerta sin sentir ese peso en el pecho. Me siento cómplice. Me siento diferente. Lo único que sé es que la vida ya no es tan monótona ni tan predecible para mí. Esa bodega ya no está vacía. Y yo ya no soy solo un guardia de seguridad. Soy el guardián de un secreto. Y esa es la parte que más me asusta. No hay fantasmas ni monstruos, solo personas. Y un dilema que me está matando por dentro. Desde entonces, he evitado pasar por la 7B, pero no puedo evitarlo siempre. Y sé que me están esperando.